Ella es Carolina Pérez, es la más pequeña de las hijas de Carlos Andrés Pérez, 6 hijos tuvo con Blanca Rodríguez, con quien se casó en 1948. Hola, ¿quién eres tú? Cuéntame. Ahí se asomó alguien. Ah, mi hermana Marielos. Ah, ok. Mira, entonces, pero el 4 de febrero, quien estaba con Carolina era justamente su mamá. Estamos hablando del 4 de febrero y ellos estaban en la casona. Cuéntame, ¿estaban ustedes dos solas o había más gente? Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Napoleón, por tu invitación. Bueno, yo estaba en mi cuarto, mi mamá estaba en el cuarto de ella y me llama Malula Izquierdo, que estaba esperando a mi papá que venía de Davos. Ella me llama y me dice, Carolina, está pasando algo muy extraño. Aquí hay un batallón de la Guardia Nacional, está el ministro de Defensa, el ministro del Interior. No, no te vayas a acostar. Yo, apenas tu papá llegue, yo subo, algo está pasando. Me voy para el cuarto de mi mamá, digo, mamá, algo está pasando, mi papá viene subiendo, pero hay batallones de la Guardia Nacional, está el ministro de Defensa. Mi mamá dice, me voy a vestir, porque ya eran las 10:30, mi mamá estaba en pijamada. Y mi mamá se viste, y en eso, bueno, a los 20 Perdona, minutos llega mi perdona, papá. perdona, ¿las 10:30 del día 3 de febrero o ya del 14 de febrero? Las 10:30 de la No, noche no, de la noche del 3 de febrero. del 3 de febrero. Sí, Ujú. sí. Entonces, bueno, inmediatamente mi papá llega, entra al cuarto y le dice, Blanca, estoy muy cansado. Y le dice, mi mamá, ¿qué está pasando? No sé, hay rumores de que hay algún problema en algunas bases militares, pero me voy a acostar. Bueno, el pasa y se acuesta. No han pasado, mira, yo creo que eran como a las 11:30. Llama el ministro de Defensa y me dice, Carolina, necesito hablar con el presidente Pérez, hay un golpe de Estado. Yo le doy el teléfono a mi mamá, voy a levantar a mi papá estaba muy cansado, me cuesta mucho levantarlo, y le digo, es el ministro de Defensa. Bueno, mi papá se pone la misma ropa que cargaba del avión de su viaje, y le dice, Blanca, me tengo que ir, hay problemas en Maracaibo, hay problemas en Maracay, yo le aviso. Bueno, inmediatamente mi papá sale, no había pasado, si mal no me acuerdo, eran las 5 para las 12, y empezamos a escuchar un tiroteo. Y empieza Napoleón, ese tiroteo, ya Malula Izquierdo había llegado, ya estaba ahí también, estaba Malula, estaba la administradora que es su madre, estaba el doctor Carlos Mora, estaba la señora Marilu Colimodio, mi mamá, mi tía, que tenía 82 años en ese momento, y yo. Los niños estaban durmiendo. Bueno, empieza el tiroteo, pues yo agarro el teléfono y llamo a Sonia. Le digo, Sonia, escucha, saco el teléfono por la ventana del cuarto que da a la terraza, con una placita que hay detrás. Y Sonia me dice, ¿qué es esto? Nos están atacando, no sé quiénes son. Bueno, ahí empieza. Mi papá me llama y dice, ¿cómo están? Le digo, escucha, papá. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo está pasando esto? Digo, no sé, papá, no sabemos nada. Estamos esperando que vengan a decirnos qué está pasando. En eso llega un edecán, para descanse, el mayor Rangel, y le dice, doña Blanca, estamos siendo atacados, no sé por quién, no sabemos ahorita nada. Mi papá en eso me dice, hija, yo también estoy siendo atacado, ya la llamo. Bueno, empieza, ahí viene la situación, Napoleón, y empieza todas las lámparas, toda la casona a temblar, sin saber qué está pasando. Los niños están del otro lado, escuchamos gritos, golpes, creemos en ese instante que estamos siendo invadidos por alguien, por alguna fuerza, porque los cristales empiezan a temblar. Mi mamá manda a llamar a la gente que siempre ha estado con nosotros, que es lo que uno llama en ese momento la escolta civil. Eran discípulos que siempre estuvieron con nosotros desde hace muchísimos años. Antonio Aguinaldi, bueno, ya está muerto. Mi mamá le dice, Antonio, ¿qué está pasando? Doña Blanca, nos están atacando. Mi mamá da la orden de que los civiles se metan hacia donde estamos nosotros, tomen, ¿verdad? Todas las puertas y no dejen entrar a nadie, sino solamente a ellos. Y en eso viene el mayor Rangel y nos dice, son militares, pero no sabemos quiénes son. Son mi papá. Nos llama y nos dice, habla mi mamá Blanca, estamos siendo atacados por una fuerza militares, no sabemos quiénes son. Mi mamá le dice, bueno, Carlos Andrés, tiene que tratar de salir, usted tiene que hacer lo que hizo Rómulo, tiene que buscar una radio. En eso estoy, Blanca, en eso estoy. Bueno, empieza la cosa, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué está pasando? Mis sobrinitos, Carlos Andrés y Jacinto, 3 y 4 años, del otro lado de la casa. Mi mamá le dice al guardia Antonio, vaya a buscar a mis nietos, yo voy con él. Ahí nos damos cuenta que es que los soldados
que estaban haciendo cambio de guardia fueron agarrados en el medio del tiroteo y estaban tratando de entrar a la parte interna y no podían, porque hay una puerta muy grande de cristal que tiene pues es muy fuerte, pues no hay manera. Y yo le digo, no les puedo abrir, no sé quiénes son ustedes. Por favor, y me empiezan a decir, por favor, Carolina, ábranos, somos nosotros. De verdad, nosotros no tenemos nada que ver en esto. En el interín, vamos a sacar a los niños. Los niños empiezan a llorar, los llevamos al otro lado. Yo vuelvo con Antonio y le abrimos la puerta, lo dejamos entrar para que, porque imagínense, si se quedan afuera, los podían matar. Bueno, empieza eso, terrible. Empieza un tiroteo, no sabemos qué pasa. Mi mamá la llama a alguien, no recuerdo quién, le dice, Blanca, es Hugo Chávez Frías. Mi mamá le dice, ¿quién es ese? Eso es un teniente coronel, Blanca. Él es el que los está atacando. Bueno, ¿A qué hora ahí más o menos empezamos, mi papá. fue eso? ¿A qué hora más o menos te indican? Como a las 2:30, cuarto para la una, nos dicen que era Hugo Chávez Frías. Ya mi papá vuelve a llamar y le dice, Blanca, no vas a tener comunicación conmigo porque voy a salir. Váyase, Carlos Andrés, váyase. Ministro de Defensa Ochoa Antis llama, habla conmigo y me dice, ¿cómo están ustedes? Le digo yo, bueno, estamos siendo atacados por todos lados, por detrás, por delante, esto es horrible. Entonces me dice, bueno, quédese tranquilo, yo no sé qué vamos a hacer, yo no sé con quién está con quién. Esto realmente está muy complicado. Quédense tranquilos, pásame a la primera, yo le paso y mi mamá habla con Ochoa Antis. Mi mamá quería mucho a Antis, así como mi papá y toda mi familia. Y le dice, yo hago lo que usted me diga, general. Le digo, bueno, doña Blanca, esto es muy complicado, vamos a ver qué hacer. Bueno, empiezan a llegar al cuarto, a la antesala, los decanes de mi mamá y nos dicen, doña Blanca, estamos siendo atacados por todos lados, pero no podemos resistir. Ahora hay un problema, el comandante no aparece. Mi mamá le dice, ¿cómo que no aparece? No aparece. En eso llega un ¿Quién es el soldado que comandante? estaba ahí. El El comandante que no comandante aparece, ¿quién es? el jefe de la Casa Militar de la Casona, que es el comandante Bacalao. Él era de la misma graduación que Hugo Chávez Frías. Bueno, ahí en ese momento mi mamá le dice al soldado, vaya a buscar a su jefe. En eso llega él en mangas de franela, con una guardacamisa. Mi mamá le dice, comandante, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, doña Blanca, esto está muy complicado. No tenemos casi hombres, la mitad del batallón está de vacaciones. Mi mamá le dice, bueno, pero se necesitan armas. Él le dice, no consigo la llave de donde están guardadas las municiones. ¿Cómo que no consigue? No la consigo. Inmediatamente el mayor Rangel le dice, doña Blanca, yo puedo ir con otro soldado. Mi mamá le dice, sí, usted va con Antonio, con 2 soldados, y si es necesario le caen a tiros a esa puerta. Así se hizo, porque el comandante no quiso sacar la llave. Se cayó a tiros a la puerta, se sacaron las armas que habían ahí, las municiones, y se le empezaron a entregar a los soldados que estaban en las garitas. Acuérdate que había muy poca gente. De un batallón de 248 había menos de la mitad de los soldados, estaban cansados, no habían cambiado de guardia. Bueno, empieza todo esto, el comandante como a las 3, el comandante Bacalao dice a mi mamá, doña Blanca, hay que rendirse. ¿Cómo que hay que rendirnos? ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Doña Blanca, no vamos a tener fuerza. Mi mamá le dice, caramba, comandante, yo tengo aquí armas, yo tengo granadas. Si usted no tiene patrones, yo sí los tengo. Y yo sí voy a defender esta casa. Y Rangel le dice, doña Blanca, no se preocupe, vamos a resistir. Lo que hay que rezar es que lleguemos al amanecer. En eso llama, mi papá había llegado a Miraflores, eran como las 2 de la mañana, dice, yo ya estoy en Miraflores, vamos a ver cómo mandamos a alguien para defenderlos a ustedes. A los 10 minutos llama Ochoa, mi mamá, el general, dice, Perdona una cosa, Blanca, Carolina. Carolina, espera una cosa. ¿Tu papá llegaba a las 2 de la mañana de dónde? ¿Ya había hablado por Venevisión o no había ya hablado? había hablado, acuérdate que él sale a la 1:30 en Venevisión, bueno, eso lo puedes chequear tú, creo que fue 1:30, pasar en la televisión. Sí. Y ya estaba el general Ochoa tomando, mientras que mi papá hablaba, estaba el general Ochoa con otra fuerza tratando de tomar de nuevo Miraflores. En el interín, cuando mi papá habla, toma Miraflores, el general Ochoa llama a mi papá y le dice, ya puede venirse. Ellos se van en 2 carros civiles y llegan a Miraflores. Lo primero que mi papá hace es llamar a la casona y decirle a mi mamá, voy a mandar fuerzas para ayudarlo. Pero lamentablemente había un problema. La Carlota estaba tomada por los insurrectos. Era muy importante recuperar la Carlota para poder traer comestible
y más tropas. El ministro de Defensa le dice, doña Blanca, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo mandar, porque yo no sé quién es leal o no. O sea, yo puedo cometer un grave error si mando a una fuerza y resulta que esta fuerza están con los insurrectos. Mi papá vuelve a llamar a mi mamá, yo le paso a mi mamá y le dice, Blanca, no podemos mandar a nadie. Necesitamos todas las fuerzas que tenemos leales a nosotros para que vayan a la Carlota. Mi papá le dice, usted hace lo que tiene que hacer. Usted es el presidente, usted no se preocupe, nosotros aquí con los ángeles, los arcángeles nos vamos a defender, Carlos Andrés, haga lo que tiene que hacer. Bueno, imagínate, mi mamá me mete en el cuarto, ¿verdad? Donde están los niños que están en el vestier, ahí dormidos, y me dice bajito, no nos pueden mandar fuerzas. No diga nada, yo no digo nada, nos quedamos mi mamá y yo con la gente ahí hablando. Bueno, y sigue el tiroteo. ¿Qué pensábamos nosotros? Que a mi papá de hablar, al rato se iba a calmar. No, Napoleón, fue peor. Como a las 3:30 de la mañana, eso fue algo que yo creía que se iba a caer el techo y todo en la casona. De verdad que fue una cosa impresionante. Bueno, así estuvimos, ¿no? Ya hubo un momento en que no había más comunicación con mi papá, si nos estábamos comunicando casi siempre era con el ministro de Defensa, y Carratú sí llama a mi mamá y le dice que nos va a tratar de evacuar. Mi mamá le dice, no, si yo me voy de aquí, ¿cómo van a defender la casona? La están defendiendo porque estoy yo aquí. Si yo me voy, no la van a defender. Además, como yo voy a dejar aquí a mi gente, aquí están los mesoneros, están las señoras que cocinan. No, 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 Carratú, yo no me voy de aquí. De todas maneras, no hubiésemos podido irnos, Napoleón, porque los tanques que estaban dentro del cuartel, que supuestamente eran para usarlo en algún momento, algún problema, les habían sacado las baterías. O sea, todo esto fue muy bien planificado. No habían baterías, no estaba la mitad del batallón ahí, las llaves de las municiones se habían perdido. O sea, esto estaba muy, muy bien manejado. Fíjate tú que como a las 2:30, 3, me llama el centralista, el sargento Andrade, y me dice, Carolina, hay una tanqueta afuera en el cuartelito, está esperando que se le abra la puerta. Aquí tiene que estar alguien metido. Y para mí, Carolina, es el comandante. ¿Qué hago, Carolina? Está la puerta abierta. Digo yo, cónchale, Andrade, si no es muy riesgoso, pasa el candado. Yo lo voy a hacer. Claro, la tanqueta se queda ahí como 20 minutos. Ellos, los centralistas, mandan a unos soldados con unas banderas y hacen señas como que si ya la casona había sido tomada. La tanqueta se va. ¿Tú te imaginas? Si esa tanqueta hubiese bajado a alguien de los que estaban adentro, hubiesen abierto la puerta y entran al cuartel. Al entrar al cuartel ya está listo, porque hay una sola puertica la que comunica el cuartel con la casona. En fin, fueron muchas cosas, Napoleón. A las 5 de la mañana, el comandante le dice a mi mamá que Rodríguez Torres, el famoso hombre que acaban de liberar y aceptar en España como un héroe, le está pidiendo un alto al fuego. Se hace porque habían herido, se hace un alto al fuego y se pide traer a los soldados de ellos y a los nuestros adentro. Entonces, ¿qué hace mi mamá? Manda a traer nuestros soldados a la antesala donde estábamos nosotros y a los de ellos se ponen en la entrada principal de la casona. El doctor Mora, que es el cardiólogo de mi mamá, que estaba ahí por otras razones y se quedó, ¿por qué? Le dijimos que se quedara porque algo estaba pasando. Bueno, tratan de mandar un carro con civiles a la clínica Santa Cecilia, porque bueno, había un acto de fuego, ¿verdad? Mi mamá dice, bueno, vayan a ver si, porque no había nada, no había nada, en el cuartelito no tenía ningún tipo de primeros auxilios, pero estos, bueno, no sé ni cómo llamarlo, explotan el carro de estos pobres hombres que habían salido en el carro a buscar medicinas y gasas. Y entonces, bueno, ¿qué hace mi mamá? Se va con Marilú, con Malula, con Carmen, todas a cortar sábanas para hacer vendas. Porque teníamos heridos, los nuestros en la antesala del cuarto de mi mamá, la alfombra que era rosada, que era beige, perdón, estaba rosada de la sangre de estos pobres muchachos que estaban todos heridos con esquirlas de granadas, balas. Y los de ellos los pusimos ahí, mi mamá les dio cojines, con paños, los arropamos, porque eran muchachitos, niños 18, 19 años. ¿Entiendes? ¿Qué culpa tenían ellos? Ellos no tenían la culpa de nada, ¿entiendes? Ellos estaban recibiendo órdenes. Bueno, ahí entre mi mamá y el doctor Mora, Carmen Izquierdo, le daban una pastilla muy conocida en la época, se llamaba Becerol.
que vamos a decir que es el acetaminofén de hoy en día, y brandy, porque a los muchachos le temblaban la cara, la boca, de los nervios. Fue una situación muy terrible, muy penosa. No estábamos preparados para eso. Teníamos como mucha preocupación de qué más estaba pasando. Había un teniente del lado de atrás de la casona que no cesaba de disparar. Entonces tú escuchabas los gritos de los soldados: mi teniente, por favor, ya esto se acabó, deje de disparar, mi teniente, yo no lo quiero matar. O sea, tú veías una angustia en estos soldados porque estaban atacándose entre hermanos, ¿sabes? Es una cosa terrible cómo esto pudo haber pasado en Venezuela cuando todo el mundo pensaba que se había acabado estas intentonas militares. Pero bueno, se mataron compañeros, amigos. Bueno, ahí recogimos a los heridos de ambos lados, pero eso no cesó, Napoleón. Ya como a las 6:30 llega el ministro de Defensa a pasar partida, a ver cómo estaba todo, vio la cantidad de balas, el hueco en el muro de la entrada de la casona, la cantidad de balas en las paredes, bueno, toda esa destrucción, los muchachos heridos. Bueno, él pasa revista, habla con mi mamá y le dice: el presidente debe venir en un ratico. Bueno, nos sentamos a tomar café en lo que se llama el pasillo principal, donde está la capilla, y de repente, ¡puf!, empezaron otros disparos. O sea, te digo, nosotros, a pesar de que ya Miraflores estaba tomada y se había calmado un poco, nosotros nos seguían disparando a las 6:30 de la mañana. Parece que había un grupo de insurrectos que no habían sido agarrados y estaban dando disparos por todos lados. Bueno, nos volvimos a meter adentro en lo que es la parte de familia. Mi mamá se fue a rezar a las 7 con Carmen y con otras señoras a rezar. Y bueno, empezaron a llegar, mi papá, llegó el ministro de PDVSA, empezaron a llegar personas, pero te digo que fue un momento muy terrible y sabes, sin mucho saber qué estaba pasando. Y la cosa que mi mamá y yo no entendíamos era: bueno, pero si ya Carlos Andrés ya está en Miraflores, ya se veía que la cosa estaba pasando, ¿por qué no seguían atacando? O sea, esa es una pregunta que yo nunca logré que me respondieran. El comandante a la final se entrega a Rodríguez Torres, el comandante comete la torpeza de hacerlo pasar armado hasta los dientes. Él tenía su uniforme puesto, su metralleta, su cinturón con granadas. Y ahí el mayor Rangel me dice: Carolina, esto no puede ser. ¿Cómo el comandante tiene este señor aquí adentro así? Yo voy hasta allá, le digo: comandante, usted tiene que desarmar a este hombre, es mi superior. Rangel le dice: eso no importa. Digo yo: vayan y desarmen. Bueno, lo agarraron los dos decanes de mi mamá y lo llevaron al cuarto de ellos, lo desarmaron, lo dejaron con su pantalón de batalla y su guardacamisa y me hicieron entrar para que yo lo viera. Y vi que sí, que ya estaba bien. Yo me le quedo mirando, él me mira, yo me voy y él me dice: señorita. Y yo volteo y me dice: por ahora ganaron ustedes. Bueno, yo me fui, le dije a mi mamá que ya el señor había estado desarmado y esperar pues que llegaran a buscar a los heridos. Pero fueron 4 horas bastante intensas que hasta hoy en día yo no entiendo de verdad cómo esta cosa pudo haber pasado y cómo si nos siguieron atacando a pesar de que ya las cosas estaban controlando. Creo que la Carlota se controló como a las 5 de la mañana y solamente, como tú sabes, era, creo que Maracay, la que estaba todavía en la mañana, y bueno, y Hugo Chávez que estaba en el cuartel de lo que llamamos hoy en día el cuartel de la montaña. Pero ahí Pero estaba él fueron escondido. momentos, Pero en la montaña él estaba escondido y aislado. totalmente. Es que todo el mundo dice que si él se hubiese ido con su batallón, que tenía él allá resguardándolo, a tomar Miraflores, hubiese sido muy difícil, porque Miraflores también, sorpresa, las armas no estaban, porque las había mandado a limpiar. Entonces, casi todas las armas estaban totalmente en desuso, porque le habían quitado todo, porque las estaban limpiando. Y también había un grupo de soldados que estaban de vacaciones. O sea, todo esto fue muy bien planificado, pero como tú dices, la cobardía de Hugo Chávez Frías y la mala comunicación, porque le falló todo. Fíjate que Rodríguez Torres, que estaba en la casa de prensa, que está en la esquina de la casona, de ahí donde le estaba comandando todo, ellos tuvieron problemas de comunicación. Bueno, como decía mi mamá en ese momento, Dios estaba con nosotros y Dios nos ayudó a poder salir de esta cosa tan horrorosa. Pero cuando regresa Carlos Andrés, ¿cuándo regresa a hablar con ustedes, Carlos Andrés, y a ver cómo están?
Él regresa como a las 7 de la mañana, ¿Y siete y qué les media. dice? ¿Qué es lo primero que hacen? Bueno, inmediatamente lo estamos esperando todos en la entrada y nos dice, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Entonces mi mamá le dice, bueno, imagínense, pero bueno, de verdad que por este lado no hubo muchos heridos, pero mire, Carlos Andrés, destrozaron Espérate un todo. momentico, Carolina. O sea que tus padres, como buenos gochos, se trataban de usted, Sí, habiéndose casado en 1948. así es, así es, Y, así es. y una mujer bien arrecha, tu mamá. Mi mamá, impresionante, mi mamá estaba operada, tenía un brazo entablillado y todo, y con todo y eso ella ayudó a vendar a los soldados, le pasaba la mano por la cabeza a los soldados del otro lado, le decían, hijo, no tiemble, o sea, es una cosa impresionante la temperanza, ¿verdad? Y la fuerza que tenía mi mamá. Mi mamá en ningún momento le tembló, en ningún momento demostró miedo. Yo me comí todas las frutas que pude conseguir. Nos fumamos, creo que un paquete completo ella no, ella lo que hacía era rezar, estar pendiente de sus nietos, porque de repente, claro, eran tantos los tiros que los niños se levantaban a llorar. Entonces mi mamá entraba al vestido, donde fue donde los resguardamos, a que se calmaran. Mi tía le subió la atención, mi tía 82 años, le subió la atención a 22-12. Entonces llegó el doctor Mora, mi mamá le fue a mandar a hacer una agüita, porque como a las 5:30 ya se podía entrar a la cocina a buscar café, mi mamá mandó a hacer café. Yo había estado en Estados Unidos y Sonia había venido de Estados Unidos y nos trajo unos paquetotes inmensos de Mickey Way y Kit Kat. Mi mamá me ordena, a mí me dice, hija, vaya con Carmen Izquierdo y Malula, cojan el café y vayan a la garita y denle a estos pobres muchachos chocolate. Nos fuimos con nuestros paquetes de Mickey Way, que eran chiquiticos, ¿verdad? Y café, termos de café, porque ellos tenían horas ahí, a darle a ellos café, chocolate, tú sabes. Entonces ya como a las 8 de la mañana, que ya se pudo, ya no había tantos disparos, mi mamá mandó a hacer sándwiches para los soldados, para los que estaban adentro con nosotros. O sea, ella tomó control. Mi mamá Ajá. Y tomó decías control que de la a las parte, 7 de la mañana llegó tu papá. sí, como Y nos 7, estaba 7 y diciendo qué media. fue lo primero que hizo, qué fue lo primero que les dijo y qué pasó Bueno, después. inmediatamente entró con mi mamá al vestir a ver a los niños. Estaban dormidos. Después fue a ver todos los desbarajustes en la parte de atrás de la casona, ver los cuartos. Los cuartos no fueron dañados porque había una gran parabólica en los cuartos y esa parabólica tenía más de 1.000 tiros. Entonces, claro, ahí no entraron tiros, pero todo lo que es alrededor de la casona, la parte de la secretaría, la parte de la cocina, bueno, los famosos morteros. Cayó un mortero en toda la capilla. Si ese mortero hubiese explotado, mata a mi sobrino, porque la capilla está pegada al lado del vestier, ¿entiendes? Se hubiese llevado todo eso. El mortero, cayeron 3 morteros en la fuente principal. Eso hubiese sido un montón de concreto que hubiese caído. Cae otro mortero en la parte de lo que es la oficina del presidente. Gracias, esos morteros no explotaron. Como al mediodía llegaron la gente de explosivos y los explotaron. O sea, te digo, de verdad que Dios estuvo con nosotros, sobre todo cuando yo veo el mortero encima de la capilla, yo dije, wow, ahí sí, la mitad del lado de la familiar donde estábamos se hubiese caído. O sea, tuvimos mucha suerte. ¿Y alguna vez tu papá descubrió, le dijeron cuál era la orden para la casona? ¿Secuestrarlas a ustedes, matarlas a ustedes? ¿Cuál era la orden? Secuestrarnos. Lo digo porque en el Nacional del día siguiente, del 5 de Febrero. febrero, el gran titular es que la orden era matar a Carlos Andrés Pérez. Sí, yo no tengo duda de eso, pero me imagino que una vez él se les escapa en el aeropuerto, ¿verdad? La orden es entonces secuestrarnos, atacar la casona y sacarnos, y agarrarnos a nosotros. Porque acuérdate que mi papá sale de la casona en un LTD. Él no sale en las limusinas estaban guardadas, iba a ser más complicado. O sea que ellos Y él creían que sale en estaba un en la LTD que casona. siempre mi papá, Ellos creían que tu papá está en la claro, casona. claro, fíjate,
Claro, fíjate que mi papá sale en un carro, ellos, sale un carro primero, ese carro ellos le disparan. El segundo carro donde está mi papá no le disparan, no sé por qué. Mi papá sale en un LTD, sale con su chofer, sale con sus edecanes que estaban ahí, con su escolta civil, y llega a Miraflores. Yo me imagino que cuando lo ven a él en la televisión, que es cuando yo creía que todo iba a acabar, no, ahí me imagino que decidieron, bueno, ahora hay que, porque sí, atacar como sea a esta gente, entrar y agarrarlas a ellas para negociar con el presidente. Yo creo que eso era la razón por la cual fueron, bueno, te voy a decir una cosa, la casona fue atacada con un pelotón. O sea, teníamos 248 hombres rodeando la casona. ¿Y O sea, ustedes la idea cuántos era eran? realmente ¿Y cuántos hombres tenían ustedes para defenderse? menos, porque acuérdate que, como te digo, el pelotón Eh, de la casona habían dado las vacaciones a casi la mitad de los hombres. O sea, O unos sea, 100 hombres. unos 100 hombres nada más. Unos estaban dormidos, otros estaban en la guardia, otros tal vez estaban afuera porque estaban enfermos, perdón, había gente de permiso. El comandante no conseguía las llaves para abrir el parque de municiones, los tanquecitos esos no tenían batería. Aunque te digo una cosa, mi mamá fue muy clara con Carrato, le dijo, yo no salgo de aquí, yo no salgo de aquí, yo me quedo aquí, pase lo que pase. Y la decisión de mi mamá fue, comandante, si nos llegan a tomar, nos rendimos, pero mientras Ok, que tengamos cómo, aguantamos. Esa fue la orden de mi entonces, mamá. llegó Carlos Andrés a las 7, les dice, se entera de cómo están ustedes y qué Sí. pasa después, una vez que se entera y habla con tu mamá. Bueno, nada, habla con mi mamá, ve a los muchachitos, se sienta con nosotros, y mi papá se toma una manzanilla, dice, bueno, me voy a cambiar y me tengo que volver a ir a Miraflores porque todavía hay problemas. Acuérdate, como te había dicho antes, habían sitios, sectores de Venezuela que estaban todavía con problemas. Él se va, el ministro de Defensa vuelve como a las 9:30, 10 de la mañana, se sienta con nosotros, nos empieza a reconstruir lo que él vivió también, porque él también casi lo meten, lo secuestran ahí en la casa de Fuerte Tiuna. Nos cuenta que como tuvo que haber sacado a la esposa de las niñas en la madrugada. Empezamos a hablar, ¿no? Nos pregunta por Thaís. Thaís vivía en Santa Fe. Entonces, bueno, mi mamá le cuenta que Thaís, su marido, se la llevó a una casa en la Lagunita. Nos pregunta por Marta. Marta vivía en la casa nuestra de toda la vida, Sotaymar. Menos mal que Marta no estaba ahí y logramos hablar con ella y ella no fue a la casa, porque a la casa nosotros llegaron los insurrectos. Lo que pasa es que no pudieron hacer nada porque empezaron a tocar las puertas y un vecino dijo, ahí no hay nadie, ahí no vive nadie hace tiempo. Y se fueron. Marta también se fue para otro lado. Marielos, que vivía aquí en la Trinidad, o sea, mi mamá empezó a decirme a mí, llame acá, llame para allá. O sea, tenemos que tratar de resguardar a nuestras hermanas que estaban cada una en sus casas, ¿no? A mis sobrinas, ver dónde estaban mis sobrinas, que se quedaran en las casas donde ellas estaban, porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, imagínate la angustia de mi mamá, pero ella no demostró nada. Ella lo que hacía era, llame a tal persona. O sea, yo era como su secretaria. Yo llamaba a la gente que ella me pedía para ir buscando, asegurar que sus hijas estuvieran en buen resguardo. ¿Cuándo empezaron a sentirse más tranquilas? ¿En qué momento o en qué día? Mira, yo creo que al mes, Napoleón, porque fíjate que todos los días, yo me acuerdo que había noches que estábamos sentadas ahí afuera, donde está el pasillo principal, donde está la capilla, y de repente tú sentías, ¡puf! Era que le habían disparado un farol. Si estabas en la piscina, sentías como le disparaban a los faroles de la piscina. Fueron días muy terribles. Mi mamá decide que me fuera yo con los niños a la Guzmania. Y allá nos fuimos, mi mamá, los niños y yo, con mi hermana, y allá llegaron un grupo de insurrectos y atacaron la Guzmania. Entonces, inmediatamente, Qué día fue eso? mira, nosotros creo que bajamos como un jueves, un viernes, ya habían pasado como 4 o 5 días de todo, bajamos con los niños, bueno, porque estaba nervioso, yo no entendía qué estaba pasando. Y allí, a la noche siguiente que estábamos ahí, llegó unos carros y empezaron a disparar a la puerta de la Guzmania. ¿Entiendes? La Guzmania no estaba preparada para eso. Inmediatamente, en la mañana temprano, nos mandaron a que nos subiéramos para la casona. Bueno, yo no dormía, te cuento, yo dormía del otro lado
y uno vivía todo el tiempo pensando en que esto no iba a acabar. De hecho, mi mamá dio la orden que los soldados no podían entrar a la parte familiar. Quien resguardaba la parte familiar era la Guardia Civil, o sea, los discípulos, eran los que tenían llaves. Siempre cuando se acostumbraba que le decan a acompañar a mi papá hasta el cuarto con el maletín, mi mamá le decía, no señor, de aquí para adelante no entra un militar. Y mi papá, pero Blanca, no señor, aquí no entra ningún militar. Aquí, hasta aquí llega usted con sus militares, adentro usted se queda con la Guardia Civil. Porque no Tu sabíamos, papá podía Napoleón. ser el presidente de Venezuela, pero la presidenta de la casona era tu mamá. Así es. No, mi papá de verdad, o sea, mi papá para nosotros era mi papá y para mi mamá era su esposo. Nosotros nunca tuvimos nada de esas cosas, ni él tampoco pretendía que nosotros lo tratáramos de otra forma, pero en la casa mandaba mi mamá. Ah, bueno. ¿Y tu papá conversaba con tu mamá sobre los problemas políticos del país o ese era otro mundo y él no hablaba de eso con tu mamá ni No, con... no, claro, claro que sí. De hecho, para hablar de quién iba a sustituir al ministro del Interior en ese momento, mi papá dice, yo no sé qué vamos, y mi mamá le dice, ¿cómo que no? Llame a Peñerúa, vamos a llamar, yo lo llamo, Carlos Andrés. Sonia estaba en ese momento en Caracas, ya se vino, porque ella es la que le anuncia a Simón Alberto lo del golpe. Y Simón Alberto González es el que llama a Bush para decirle, por eso que Bush se entera tan rápido. Entonces Sonia se viene inmediatamente, Sonia llega aquí creo que el 6. Y bueno, ahí empieza la cosa y mi papá le dice, ¿usted cree Blanca? Le digo, claro, Sonia llamamos a Peñerúa. Y es mi mamá que llama a Luis Peñuela Ordaz, y Luis Peñuela Ordaz llega a la casa y dice, Luis, mi mamá llamaba a Peñuela Luis, Luis, tienes que aceptar el cargo de ministro del Interior, tú eres el hombre indicado para eso. Y así es así, cuando mi papá va a nombrar al ministro de Defensa, mi mamá la que le dice, cuidado caramba, usted va a nombrar a Santiago, cuidado caramba, usted tiene que nombrar a Ochoa Antich. Usted sabe que ese hombre es un hombre leal, leal a la Constitución, leal a usted, porque sus padres eran amigos de nuestros padres, Carlos Andrés. Y mi papá, pero bueno, Blanca, ¿qué broma es esa? Tiene que ser Ochoa Antich. Y gracias a Dios, porque hubiese nombrado a Santiago y o sea, otra historia se cantaría en este momento, porque ya después supimos que Santiago era parte del grupo que estaba con Hugo Chávez Frías. Mira, fueron muchas cosas, Napoleón, pero como mi mamá dice, Dios estaba con nosotros, Dios nos estaba cuidando, porque imagínate, hasta mi mamá hasta le habían propuesto que aceptara a Arias Cárdenas como comandante de la casona. ¿Qué tal? ¿Qué tal que mi mamá hubiese aceptado a Arias Cárdenas como comandante de la casona? ¿Tú te imaginas eso? O Mira, sea, Carolina, de verdad que, mira, se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero antes de que conversáramos y de grabar esta conversación, yo te pedí que quería hablar un poco de tu vida, que si podíamos hacer sí, eso y me dijiste que sí, por lo tanto me debes una dimensión humana, ¿ok? claro, Que espero claro. hacerlo, nos Cuando, ponemos de acuerdo para los próximos días, porque la verdad es que ustedes no tuvieron una vida muy fácil, que digamos, porque la gente mm, dice, ah, no, es la familia del presidente y dos veces presidente, y un líder popular, es bien difícil vivir y ser familiar y los hijos de un presidente, y menos en la Venezuela que nos tocó vivir, y eso que la Venezuela de la bonanza. Carolina, de verdad que muchísimas gracias, se te a quiere. ti, Napoleón. Muchas Ok, gracias. Igual, Napoleón. Un gran hasta luego. abrazo. Me saludas a Sonia. Chao. ¿Cómo no?